Buenas, ¿qué tal, chicos? Yo soy David y estáis en Astronomical Sync, visión astronómica. ¡Comenzamos! Buenas, ¿qué tal, chicos? Pues mira, empezaremos por hacer un poquito de presentación. Yo soy David y soy astrónomo aficionado y astrofotógrafo desde hace aproximadamente 9 años, metido en todo este hobby de la astronomía y la astrofotografía, realmente un hobby complicado, porque esto tiene mucho de ciencia y hay que aprender muchísimas cosas relacionadas tanto con la óptica como con la astronomía en general. Y bueno, pues yo lo que quiero hacer con este canal es simplemente hacer una guía para que todo el mundo que vea este canal pueda iniciarse en este hobby con garantías de éxito, tanto en la astronomía visual como en la astrofotografía, tanto planetaria como de cielo profundo. Para empezar en esto de la astronomía y la astrofotografía, lo más importante es adquirir un telescopio. ¿Qué es un telescopio? Todo el mundo sabemos lo que es un telescopio, pero hay ciertos factores que tenemos que tener en cuenta y ciertos parámetros que tenemos que valorar a la hora de comprar un telescopio. Normalmente cuando compramos telescopios encontramos 3 parámetros principales: el valor de apertura, la distancia focal y la relación focal. Vamos a empezar por la apertura. La apertura es el diámetro de su lente principal. Lógicamente, cuanto mayor sea el diámetro de su lente principal, mayor capacidad de recolectar luz. También va a tener muchísimo más poder de resolución. La óptica, el diámetro de la óptica, es el que nos va a dar realmente su poder de recolección de luz y su poder de resolución. Luego nos encontramos el segundo valor, que es la distancia focal, lo largo que es el telescopio, la distancia que recorre la luz desde que entra el telescopio y llega a nuestro ojo o llega a nuestro sensor. Esto normalmente se expresa en otro número, 1000, 750, 2000, nos encontramos este valor, ¿de acuerdo? Eso nos va, ¿qué es lo que se gana con este valor? Pues es lo que yo diría la potencia. Cuanto mayor sea este número, mayor facilidad para conseguir aumentos. ¿Qué significa? Pues que si por ejemplo tenemos un 1000 milímetros y le ponemos oculares, será más fácil conseguir mayores aumentos que si tenemos un telescopio que sea de distancia focal 500. ¿De acuerdo? O sea, a mayor distancia focal, mayor facilidad para conseguir aumentos. Y luego tenemos el tercer valor, que es la división entre estos dos factores, la apertura y la distancia focal. Nos darán el valor de luminosidad de este instrumento. Significa que si nosotros dividimos 200 entre 1000, tenemos un telescopio de 200 de apertura y 1000 milímetros de distancia focal, y lo dividimos, nos dará F5. Significa que tiene una relación focal de F5. Estamos hablando ya de un tubo muy luminoso. Pero por ejemplo, si nos encontramos ante un tubo que sea por ejemplo, un 150-1900, pues vamos a tener una relación de apertura de F12,5. Va a ser un tubo bastante oscuro. Entonces tenemos que tener siempre estos factores en cuenta a la hora de adquirir un tubo, porque entonces nos dirá
más o menos el uso que le podemos dar. Por ejemplo, para hacer espacio profundo o cielo profundo vamos a necesitar tubos luminosos, y para hacer sistema solar y planetaria vamos a necesitar tubos no tan luminosos. Podemos coger tubos más oscuros que serán más destinados a este uso planetario. Ahora vamos a pasar a los tres esquemas ópticos más habituales que podemos encontrar. Existen tres esquemas ópticos básicos, que son los refractores, los reflectores y los catadriópticos. Los refractores, como su nombre indica, son telescopios que funcionan con lentes. La luz atraviesa esas lentes, se refracta hasta llegar a nuestro ojo. Estos son los telescopios refractores. Los telescopios refractores son los telescopios más limpios que podemos encontrar. No tienen ninguna obstrucción central y tienen un foco muy nítido, muy puro. ¿De acuerdo? También tienen ciertos problemas, como por ejemplo aberraciones, como por ejemplo la aberración cromática. ¿Vale? Esto es un problema de la óptica. Se puede solucionar, como siempre, pagando más. ¿De acuerdo? Encontramos telescopios, dentro de los telescopios refractores encontramos telescopios refractores acromáticos, los refractores ED y los refractores apocromáticos. Los acromáticos serán los más baratos, tienen un par de lentes en su cabeza y la imposibilidad de poder hacer que todos los colores coincidan en el mismo plano focal. Vamos a tener lo que se le llama aberración cromática. Es una aberración, es una imposibilidad de las lentes de poder juntar todos los espectros de la luz en el mismo plano. En el siguiente escalón de los refractores encontramos los ED. Los ED también siguen teniendo dos lentes en su cabeza. Lo que pasa que una de ellas es ED. ¿Qué es ED? ED significa extra baja dispersión. Lleva una lente de extra baja dispersión. ¿Qué va a hacer esta lente? Ayudar a corregir en la gran mayor medida esa aberración cromática. Prácticamente la va a hacer desaparecer si el refractor es bueno. Pero va a seguir quedando un resquicio, un poquito de esa aberración cromática. Y luego tenemos los tripletes apocromáticos, que ya en vez de tener dos lentes en su cabeza tienen tres lentes. Estas tres lentes sí que ya consiguen unir todos los colores en el mismo plano focal. Ahora, eso sí, van a ser muy caros. Pero bueno, aquí tendríamos lo que serían los tres modelos de refractores. ¿Qué consiguen estos modelos? Pues un foco muy nítido, distancias focales largas, se pueden utilizar tanto en planetaria como en cielo profundo, sobre todo depende de su diámetro también. Cuanto mayor sea su diámetro, más caros van a ser. Esto va a ser una ley fundamental en todos los telescopios. Cuanto mayor sea su diámetro, más caros van a ser. ¿De acuerdo? Otra virtud de los refractores es su bajo mantenimiento. No necesitan de limpieza interna de las ópticas ni necesitan colimación de sus ópticas tampoco. Prácticamente ya vienen colimados de fábrica. Ahora vamos a hablar de los reflectores. Los reflectores, como su nombre indica, pues son telescopios que reflejan la luz. Significa que no utilizan lentes, utilizan espejos. Normalmente tienen un espejo principal y un espejo secundario. La luz entra en el tubo, se refleja en el espejo primario, rebota y se dirige al secundario, y del secundario va a nuestro ojo o al sensor de nuestra cámara. Estos telescopios, por norma general, tienen diámetros muy grandes y son más económicos. Realmente, cuando pasamos de los refractores a los reflectores, notamos un cambio en el precio. Podemos encontrar diámetros más grandes y más asequibles. También son muy luminosos, son telescopios que normalmente tienen unas relaciones focales de f5, f4, empezamos a encontrar relaciones focales realmente luminosas, o sea que serán tubos que serán muy buenos para la observación y la fotografía de cielo profundo. Normalmente las distancias no serán tan largas, las distancias focales, y entonces pues si queremos hacer planetaria con ellos tendremos que utilizar unos accesorios llamados lentes de Barlow, del que hablaremos en otro vídeo. La ventaja de los reflectores, que no tienen aberración cromática, no tienen ningún tipo de aberración cromática, la luz es pura en todo su recorrido, todos los rayos convergen en el mismo punto. Pero por contrapartida,
tenemos obstrucción central. La obstrucción central es el espejo secundario en la entrada del tubo, y eso hará que no sean tan nítidos como los refractores. Los refractores por eso son tan nítidos, porque tienen la obstrucción totalmente limpia, y en cambio en los reflectores vamos a tener siempre un secundario en la entrada, y eso también va a impedir que entre parte de la luz y vamos a perder contraste, y por eso no van a tener ese foco tan nítido como tienen los refractores. Los reflectores van a tener estas propiedades: grandes diámetros a precios más asequibles, pero menos nitidez en su foco, un foco menos nítido. También vamos a encontrarnos con un problema habitual en los reflectores, que son el astigmatismo. Encontramos esas aspas en las estrellas cuando hacemos astrofotografía por la araña. La araña simplemente son esas patas que aguantan su espejo secundario, y claro, como están en medio del trayecto de la luz, pues van a crear esas aspas, se va a difractar esa luz, hará una difracción y crearán esas aspas de difracción. ¿De acuerdo? Es otro defecto óptico que no tienen los refractores. Los refractores, todas las estrellas, tanto en fotografía, van a quedar como puntitos, y aquí nos van a quedar las estrellas más brillantes pues con unas aspas. ¿De acuerdo? No tienen cromatismo, pero sí que tienen astigmatismo. Realmente no hay ningún telescopio que no sufra de aberraciones. Realmente hay un buen número de aberraciones ópticas. Nos podemos encontrar aberraciones pues desde aberración cromática, astigmatismo, curvaturas de campo. Podemos encontrarnos varios tipos de aberraciones ópticas, pero bueno, esto ya lo hablaremos también en otro vídeo dedicado solo a tipos de aberraciones ópticas. Uno de los principales problemas también que tienen los telescopios reflectores es que necesitan de mucho mayor mantenimiento que los refractores. Los telescopios reflectores normalmente son tubos abiertos donde les puede entrar polvo y ensuciarse las ópticas, y van a tener que limpiarse periódicamente. Y también tienen que colimarse prácticamente en cada sesión. Tenemos que alinear sus espejos para que puedan enfocar la luz perfectamente. Ahora le toca el turno a los llamados catadriópticos. Este tipo de telescopios utilizan lentes y espejos en el mismo sistema óptico. Son también llamados telescopios híbridos. La ventaja de estos telescopios es que pueden tener diámetros muy grandes y distancias focales muy largas en tubos realmente compactos, muy chiquititos. La luz rebota varias veces en el interior del tubo, ofreciendo distancias focales muy largas. Es habitual encontrar en tubos de 40 centímetros distancias focales de 2000-3000 milímetros, que corresponderían a tubos de 2 y 3 metros de largo. Realmente son tubos bastante complejos de fabricar, por eso también su precio es bastante elevado. Son telescopios muy indicados para hacer astrofotografía de planetas en alta resolución, luna, sol y planetaria. ¿De acuerdo? Estos telescopios están básicamente dedicados a esto. También tienen relaciones focales número F muy altas, que significa que normalmente van entre F10 y F15. Lo convierte en tubos muy oscuros, y entonces pues por eso prácticamente están destinados al uso planetario. Dentro de lo que son estos sistemas ópticos catadriópticos, los dos modelos más utilizados son el Schmidt-Cassegrain y el Maksutov-Cassegrain. El primero que se inventó fue el Schmidt-Cassegrain. En su parte frontal tiene una lámina que lo que hace es corregir todas las aberraciones. Por eso son tubos que normalmente tienen poquitas aberraciones, porque se corrigen todas o prácticamente todas las aberraciones, o algunas solo quedan con poquitos resquicios de ellas mismas. Se inventó primero el Schmidt-Cassegrain con óptimos resultados, y luego un ruso, Dmitry Dmitriev Maksutov, diseñó el telescopio Maksutov. El telescopio Maksutov lo que hace es sustituir la lente correctora Schmidt por una lente curva de menisco. Esta lente curva es mucho más gruesa, y lo que hace sí que es corregir muchísimo más todo lo que son los defectos ópticos de la óptica. Prácticamente queda libre de defectos ópticos, no tiene cromatismo, no tiene coma, no tiene curvatura de campo, prácticamente es una óptica totalmente corregida. Por contrapartida, al tener un espejo gordo
tan grande en la parte frontal, eso hace que también deba de aclimatarse. Los Maksutov Cassegrain son telescopios que son difíciles de aclimatar, por eso normalmente todos los fotógrafos y astrofotógrafos de renombre planetarios no suelen utilizar Maksutov por los tiempos prolongados de aclimatación o estos sistemas que tenemos que se tienen que inventar para aclimatarlos rápidamente. Los Smith Cassegrains son mucho más fáciles de aclimatar. También se hacen en diámetros mucho más grandes por este caso, porque son más fáciles de aclimatar. Normalmente los telescopios Maksutov Cassegrain quedarán siempre destinados al uso planetario, lunar y solar, y los Smith Cassegrain pues tienen una variante que se llama Edge, que esta lleva una lente intermedia dentro de lo que es el bafle del telescopio, y lo que hace en realidad es hacer una corrección de campo más completa, o sea, hace que tengamos mayor puntualidad estelar en los bordes del campo óptico, ya casi igual que en un Maksutov. Estos tubos lo que hacen en realidad ya sirven, pues los podemos reducir con reductores y los podemos utilizar para hacer astrofotografía de cielo profundo con distancias focales largas. Como podéis ver, todos los telescopios en realidad son como si fueran instrumentos musicales, pero en este caso son instrumentos ópticos, cada uno con sus virtudes y sus problemas derivados de su propia construcción, etc. ¿Cuál es el telescopio más apropiado para cada persona? Depende del uso que le vamos a dar. Si realmente lo vamos a utilizar para uso visual o lo vamos a utilizar para astrofotografía planetaria o de espacio profundo. Por ejemplo, a mí me gusta mucho hacer visual y astrofotografía planetaria, pero también me gusta mucho la visual. Entonces, al final uno siempre tiene que comprar el diámetro que más se ajuste a su bolsillo, porque cuanto mayor diámetro compremos, más dinero tendremos que gastar en el tubo óptico. Yo, por ejemplo, me compré un Maksutov 152-1900. ¿Por qué me compré este tubo? Porque realmente dentro de lo que son los diseños reflectores, en este caso dentro del grupo de reflectores los catadriópticos, es el diseño más nítido, el que ofrece mayor puntualidad óptica y el que ofrece una definición muy parecida a la de un refractor. ¿Qué significa? Que vamos a tener una observación muy buena, sobre todo de la Luna y el Sol, y los planetas vamos a tener una muy buena observación. Sí que los diámetros son un poquito más reducidos por el tema de la aclimatación térmica. Son tubos que vamos a tener que mantener bastante fríos para que rindan al 100%. Pero luego son tubos que nos van a poder dar una buena satisfacción en temas visuales y en temas astrofotográficos. Si realmente solo me dedicara a la astrofotografía y pudiera pagar diámetros mayores, pues entonces me iría a los Smith Cassegrain. De los Smith Cassegrain podemos encontrar diámetros más grandes, van a ser más fáciles de aclimatar. Lógicamente, cuanto más grande es el tubo, más difícil también es de aclimatar, pero como tiene una lámina muy fina en la entrada, pues va a ser relativamente mucho más fácil que un Maksutov. Y podría ir a diámetros mucho más grandes, aunque tuviera peor calidad óptica, pero luego con el procesado de imagen podría conseguir unos muy buenos resultados. Por eso normalmente pues los astrofotógrafos planetarios de renombre, Christopher Gow, Damian Pitch, utilizan C14. C14 son Smith Cassegrains de 14 pulgadas. Son los Smith Cassegrains más grandes, son los que obtienes los mejores resultados astrofotográficos. Tienen una desventaja que tienen los Smith Cassegrain frente a los Maksutov es que tienen una obstrucción mayor. Por eso, a la hora de hacer visual, vamos a perder contraste. El Maksutov tiene más contraste porque tiene un secundario más chiquitito. Normalmente tiene una obstrucción de entre un 22 y un 24%. Y los Smith Cassegrain tienen una obstrucción central rondando al 34, 32, 35% de obstrucción central. Ya es una obstrucción bastante grande. Entonces eso nos va a restar contraste. Por eso siempre tenemos que saber un poco qué telescopios vamos a comprar y qué uso le vamos a dar. Si nuestro uso es puramente fotográfico y podemos permitirnos diámetros más grandes de 200, un Smith Cassegrain.
Si realmente queremos hacer también visual y no podemos permitir tampoco diámetros tan grandes, pues quedándonos en diámetros medios, por ejemplo 150 milímetros, me iría directamente a un Maksutov. Entre un Smith Cassegrain de 150 milímetros, un C6, y un Maksutov Cassegrain 152 milímetros 1900 o 150 1800, un Mac de 6 pulgadas. Los dos de 6 pulgadas, lógicamente el Mac va a rendir muchísimo mejor en visual y en foto que el Smith Cassegrain. Eso es una realidad. La óptica está mucho más corregida y va a tener muchísima mayor calidad óptica. Pero cuando ya subimos de estos diámetros, vamos a tener problemas en la aclimatación con los Maksutov. Entonces es mucho más preferible pasarnos a un Smith Cassegrain. En cuanto a astrofotografía y visualización de cielo profundo, bueno, pues aquí ya tendríamos que cambiar de equipos. Estos equipos que hemos estado hablando nos servirían para lo que es el área de planetaria, visualización planetaria y astrofotografía planetaria. Ahora vamos a hablar de cielo profundo. Aquí utilizamos equipos totalmente distintos. Yo, por ejemplo, para astrofotografía de cielo profundo y visualización de cielo profundo, uno de los mejores telescopios que veo son los Newton. Un telescopio Newton ofrece grandes diámetros con una relación F muy baja, o sea, son telescopios muy luminosos, un 200.000 F5, es un telescopio perfecto, nos va a dar, siempre con un cielo bien oscuro, nos va a dar una luminosidad muy buena ya para empezar a ver lo que son galaxias, cúmulos globulares, nebulosas. Vamos a poder empezar a verlas porque realmente son muy luminosos y nos las van a enseñar con bastante detalle. Y luego también podríamos utilizarlo para astrofotografía de cielo profundo con una buena montura, ya que son tubos muy voluminosos, pues con una buena montura podríamos cargarlos y hacerlos para hacer astrofotografía de cielo profundo con focales ya empezando a ser largas, una focal de 1000 milímetros. Y por ejemplo, para los refractores yo no los utilizaría, simplemente los utilizaría para hacer astrofotografía de gran campo, que es fotografía de cielo profundo pero de gran campo. Significa que cogeríamos un refractor pequeñito, corregido al máximo, ya nos costaría bastante dinero, y con este tipo de telescopios podríamos hacer grandes nebulosas que no nos cabrían con distancias focales tan largas. Utilizaríamos un refractor pequeñito, corregido al máximo, un triplete con buenas lentes de fluorita FPL53, y este pequeño tubo nos haría poder disfrutar de grandes nebulosas y nos cabrían en todo el encuadre, porque realmente tendría una relación focal, tendría una distancia focal de unos 300-400 milímetros. Utilizaría, yo en mi caso, mis instrumentos serían para grandes campos de cielo profundo, solo para fotografía, para nebulosas y objetos grandes, un refractor cortito entre 300-400 milímetros de distancia focal y el máximo corregido que podamos pagar. Lo suyo, lo mejor, un triplete apocromático con lentes de fluorita, si puede ser FPL53, que es la mejor calidad de fluorita dentro de lo que es la sintética. Para observación y fotografía de cielo profundo de objetos pequeños, porque tenemos una focal larga, utilizaría el Newton, un Newton 200.000 PDS con dual speed. Ese sería un tubo estupendo. Sobre todo tenemos que tener una montura que pueda moverlo, Eso está claro, eso hablaremos en otro vídeo sobre monturas. Pero utilizaríamos este tipo de tubos, un 200.000, gran apertura, una relación focal baja, eso significa que sería muy luminoso, y una distancia focal media de unos 1000 ya, que para cielo profundo, espacio profundo, ya empieza a ser una distancia focal bastante larguilla, y podríamos hacer lo que son objetos muy lejanos y muy chiquititos, como galaxias lejanas, nebulosas lejanas, todos los objetos que quedan muy pequeñitos en los sensores, pues conseguirlos con una ampliación muy grande. Y luego para planetaria, pues aquí optaríamos por las dos cosas. Si realmente queremos hacer visual y también astrofotografía y no queremos pasar de allí, pues un Maksutov 150 o un Mac 180, que nos va a costar un poquito más aclimatarlo, ¿vale? Un Mac 180 ya te vas a los 2800 milímetros de distancia, casi 3 metros de distancia, y un 150 son 2000 milímetros, son 2 metros de distancia de tubo.
¿vale? Son 2000 milímetros con 150 de apertura, con una calidad óptica muy buena, tanto en visual como en astrofotografía. Si realmente nos podemos permitir diámetros mayores y no vamos a utilizar tanto la visual porque no vamos a tener ese foco tan nítido como un refractor, pues bueno, pues entonces ya podemos barajar el cogernos tubos Smith Cassegrain de grandes diámetros, un C925, un C11, un C14, que son 14 pulgadas, 11 pulgadas, grandes Smith Cassegrain para sacarle el máximo partido a la astrofotografía planetaria. Pues bueno, chicos, pues hasta aquí hemos llegado con esta explicación de estos sistemas ópticos, los más comunes que podemos encontrar. Sí que existen otros sistemas ópticos un poquito más especiales, pero bueno, ya haremos un vídeo sobre este tipo de diseños que no es que se vendan mucho, son muy buenos, pero son un poquito exóticos y no son los más habituales que normalmente utilizan la gran mayoría de astrofotógrafos y astrónomos aficionados. Pues nada, chicos, espero que os haya ayudado esto en la elección de vuestro telescopio. Me despido de vosotros y nos vemos el próximo capítulo de Astronomical Sync, Visión Astronómica. Adiós.